Gracias, Juan Pablo, por venir. En este espacio hablamos mucho de finanzas últimamente, los mercados todos convulsionados, pero estamos hablando un poco de economía real. ¿Qué está pasando en el mundo de las empresas? Mira, está empezando a crujir como veníamos hablando con nuestros clientes ya desde hace más de 2 años. Sigue crujiendo. Incluso antes, no, pero incluso antes de saber quiénes iban a ser los candidatos y demás, nosotros le contamos a los clientes que lo que venía en Argentina era un cambio de ciclo. No sabíamos ni quién, ni cuándo, ni cómo. Después le fuimos poniendo nombre, después le fuimos poniendo un poquito el cómo y después le fuimos poniendo el cuándo. Pero lo que está pasando es que lo que está cambiando en Argentina es el marco de los negocios. Y al cambiar el marco de los negocios, todo lo que hiciste en los últimos, una buena parte de los últimos 20 años empieza a necesitar cambios. Y eso creo que es lo que está pasando hoy en la economía real en Argentina, con mucha heterogeneidad entre los sectores. Es desaprender y volver a aprender. A veces leo informes sectoriales, por ejemplo el de bancos, que es uno de los sectores históricamente ganadores en cualquier contexto, y también ahí se nota bueno, que cambiaron las reglas de juego, no porque haya cambiado en términos de seguridad jurídica algo, que también, pero sino porque cambió la economía y el juego de la estabilización económica es muy diferente a una economía completamente distorsionada. Es que, bueno, por ejemplo, en el caso de los bancos tienen que volver a aprender cómo prestar. Parece una pavada, pero digo, necesitan aprender cómo prestar a los sectores de la economía y eso muchos bancos lo cuidaron por mucho tiempo. Y esto tiene que ver con, nosotros decimos que el marco de los negocios está cambiando por 4 dimensiones. Una es la macro, Ujú. otra es el costo argentino, que hoy está tan de moda. Sí. El otro es la estructura de los mercados. eh, y el otro es el mundo. Nos estamos abriendo un mundo que está muy convulsionado. Esas 4 cosas son lo que están cambiando y lo que está haciendo es dar un nuevo mapa de ganadores y perdedores con nuevos modelos de negocio. Digo, vamos a los bancos recién. Los Sí. bancos se habían transformado solamente en un modelo transaccional y ahora tienen que volver a aprender a ser bancos. Entonces, ese tipo de cosas empieza a pasar en todos los sectores. Sí, con un cliente único que era prácticamente único que era el Estado, en el caso de los bancos. Vos dijiste ganadores y perdedores en todo este nuevo esquema. ¿A quiénes pones de un lado, a quiénes pones del otro? Es que en realidad ganadores y perdedores me estoy haciendo trampa a mí mismo, porque todos pueden ser ganadores y todos pueden ser perdedores, porque lo que está cambiando es el tipo de oportunidad. Nosotros hablamos de oportunidades productivas y ahí están los obvios, ¿no? Sí. Oil and gas, minería, agro. Y después hablamos de oportunidades comerciales, que seguramente tengan que ver con sectores como textiles, electrónicos, electrónica, para poner 3 ejemplos muy en el otro extremo. ¿Tienen oportunidades esos sectores? Es que Porque son tiene, los que sufren el gran drama argentino. bueno, es que tienen, yo creo que lo que va a pasar es que va a haber un cambio de modelo de negocios en todos los sectores, en los ganadores y en los de oportunidades productivas también, pero en los sectores con lo que nosotros llamamos oportunidades comerciales, sobre todo, porque quizás no tenga mucho sentido producir todo Sí. y tenga sentido producir un nicho, producir algo y el resto comercializarlo, importarlo y transformarte más en una empresa comercial que en una empresa productiva. Entonces, ese tipo de cosas, creo que por eso hablamos, lo de ganadores y perdedores es un poquito de trampa, porque es perdedor el que produce, Sí. pero ese mismo que produce o uno nuevo entrante puede ganar con una oportunidad comercial. Cada vez que en Argentina se habla de que te conviene importar y no vale la pena producir todo, sino producir algo y dejar de producir algo que estás produciendo, pero en lo que no sos competitivo, se transforma en una cuestión de política nacional. Eh, ¿La Argentina no puede producir todo? Es que te lo pongo de otra manera, ¿qué, Te lo digo por qué el país empleo. produce todo? Y la Argentina Es que no, hoy como está distribuido el mundo, por lo bueno, menos no hasta, el produce mundo hasta todo. acá, vamos a ver Sí, cómo sigue después, ¿no? sí, Pero claro. eh, el mundo hasta acá muestra especialización, muestra digo, escalas regionales mínimas. Entonces, nadie produce todo. Creo que el futuro de la Argentina es insertarse en esa lógica global en la que tenés que encontrar cuál es tu lugar y creo que la industria, sobre todo la economía real dura, industria y demás, creo que va a un lugar de tecnificación
especialización y escala regional. Porque cuando hablamos de dejar de producir, hablamos de dejar de producir, por ejemplo, autos, dejar de producir, por ejemplo, textiles, y ahí es donde se abre el gran debate. ¿Y qué pasa con el empleo? Bueno, el problema de todo esto es qué ecuación social y política te da. Es un gran problema y creo que es una de las grandes discusiones que viene en Argentina en los próximos años. Eh, Hay ejemplos de países medianos como nosotros que se han especializado y son exitosos. Recién vos decías automotriz. Uno no pone en duda que Toyota va a seguir produciendo en Argentina y se acaba de anunciar una inversión de Volkswagen y Ford va a seguir produciendo en Argentina. Quizás no tengamos 11 terminales y tengamos 5. Y esas 5 produzcan la misma cantidad de autos que producían las 11. Creo que ese es hacia donde vamos. Lo que pasa es que toda esa transformación, vos pensás que atrás, por ejemplo, del auto, para seguir con el caso de automotriz, atrás hay todo un conjunto de autopartistas, hay un montón de cosas que también se tienen que transformar. Entonces, eso cruje, ¿no? Y bueno, creo que estamos en ese momento. Vos que estás más cerca de todas esas empresas y cuando decís crujir, ¿está siendo doloroso? Sí, sí, porque a ningún CEO de ninguna compañía le gusta tener que ajustar personal, le gusta tener que ajustar costos, le gusta y tiene que pelear con la casa matriz si es una multinacional y tiene que convencer al accionista local si es un accionista local para hacer esa transformación y todo eso si vos durante muchos años hiciste algo que te fue bien, no sé, en los últimos 20 años hiciste algo que te fue bien y ahora tenés que cambiar, eso nunca es sencillo. Las proyecciones hablan de que este año, en definitiva, va a haber crecimiento, o por lo menos se va a recuperar mucho respecto del año pasado y se vuelve a los niveles anteriores, que no eran ninguna gloria, ¿no? Hay que marcarlo, pero bueno, por lo menos recuperas posiciones. Eh, Ese crecimiento lo ves que puede llegar a continuar y puede ser un crecimiento que igual implique más desempleo. ¿Cómo ves esa ecuación? Primero, nosotros sí estimamos crecimiento en línea con el mercado de 5% este año y como decís vos, te vuelve a poner en el mismo lugar más o menos del 2017 que es más o menos el del 2011, ¿no? Claro, o sea, Digo, seguimos más de una década perdida ya. 15 años en el mismo lugar es muy doloroso y se ve, los números sociales lo ves, pobreza y demás. Em, Creo que para que ese crecimiento continúe, se tienen que ratificar varias de las cosas que están pasando en cada una de esas 4 dimensiones. Empezando por la macro, que es como condición sine qua non, pero que las empresas se acomoden al costo argentino y que haya una perspectiva de que baje el costo argentino. Básicamente, que las diferentes velocidades a las que se están transformando, el costo laboral, el costo impositivo, el costo logístico y demás, que tardan mucho tiempo en cambiar, se acomoden a la velocidad mucho más rápida de regulación y apertura de la economía. Eso cruje en ese costo argentino, poniendo mucha presión. Claro, están abriendo más rápido de lo que están Claro, bajando costos. y eso hoy también venimos trabajando en nuestros clientes y decimos, no va a cambiar en el corto plazo, con lo cual todo el trabajo de costo argentino tiene que ver con la productividad de la puerta de la empresa hacia adentro. Sí, en algún punto la apertura económica no apura también una baja de costos, no genera una baja de Sí, costos. claro, es una amenaza que hace que... No, una amenaza y sí, claro. Es una amenaza que hace, que si no vas por eso de la productividad, Pero a la vez nos genera cierta baja de costos, por ejemplo, esta posibilidad de importar maquinaria usada. Bueno, le genera una amenaza al que fabrica maquinaria acá en Argentina, pero en términos generales de la economía puede llegar a ser un beneficio, o no lo ves tan así. sí, sí es cierto eso, pero hay otros costos que tienen que ver con lo estructural, otra vez, lo Sí, impositivo, bueno, lo laboral, lo logístico, la búsqueda de talento, sí. digo, todas esas cosas que son más de mediano plazo no van a cambiar de un día para el otro en Argentina. Entonces, el CEO de una compañía, el accionista de una compañía, tiene que entender que la productividad vuelve a estar arriba de la mesa del directorio y del management. Es la única forma de poder intentar compensar esas diferentes velocidades. En un momento donde la tercera dimensión, que es la estructura de los mercados, Claro. está cambiando todo el tiempo. Yo me animo a decir que 75-80% de las compañías hoy en Argentina no saben cuál es el mercado que van a enfrentar en los próximos 3 a 4 años. Porque no saben con qué van a competir, con qué producto, a qué precio, con margen de rentabilidad. ¿Y a quién le van a vender afuera? Eventualmente se le puede llegar a vender a Entonces alguien. todo eso es lo que está pasando hoy. Y
creo que si todo eso se acomoda, vamos a tener una economía que puede crecer 3-4% en los próximos 5 años. Eso te lo muestran todos los periodos de estabilización de la economía de los últimos 40. De hecho, la economía creció un 6% promedio en los periodos donde la macro se estabiliza, de manera muy heterogénea. Es decir, vamos a tener muchas diferencias en quiénes crecen, quiénes no crecen y demás. ¿Intrasectorialmente o de sectores? Entre sectores e intrasectorialmente, porque digo, muchas de estas empresas en sectores ganadores que no entienden que igual hay que cambiar el modelo de negocios, van a tener problemas. Digo, lo estamos viendo con algunos ¿Les cuesta casos. mucho entender? A nuestros clientes no. Creo que nos machacamos demasiado Sí, y se lo venimos diciendo hace mucho tiempo. sí. Sí veo mucha resistencia. Veo muchas empresas que no entienden que ya está pasando. Lo estamos viendo con empresas muy grandes que están fallando en sus pagos de deuda y demás, ¿no? Digo, tienen que ver con no haber entendido el cambio de ciclo desde nuestro punto de vista, ¿no? Es que fue, bueno, no sé si podría haber sido de otra manera, pero fue muy abrupto el cambio de ciclo de esta macro, en definitiva, que es la base para todas las demás incertidumbres que hoy tienen las empresas, de todo este año y medio. ¿Qué fue lo que te sorprendió y qué fue lo que te parece que salió mal y qué es lo que salió muy bien? Voy a la primera pregunta, si Sí, se puede fue hacer de otra manera. La verdad que no sé si se puede hacer de otra manera, pero si uno mira la historia de la Argentina, nunca se hizo de otra manera. Generalmente lo que sucede es tenemos la crisis y después de la crisis reaccionamos. Acá es la primera vez que hay un gobierno que intenta conducir la crisis. Entonces eso ya es una novedad. Todavía no sabemos si le va a ir bien con eso, pero es una novedad. ¿Qué hizo muy bien el gobierno? Hablando estrictamente de la economía, no me voy a meter en la cuestión social y política, que es otra conversación, pero digo, desde mi rol técnico de economía. Y que incide, porque después te voy a preguntar por las Sí, no, pensiones. pero digo, vayamos por ahí primero y después si querés nos metemos ahí, que inciden los escenarios, ¿no? Pero desde la economía puramente dicha, nosotros creemos que el gobierno hizo muy bien en convencernos a todos de que pesos no iban a sobrar. Ahí hizo un muy buen trabajo en lo fiscal y un trabajo que fue acomodando las expectativas de la política monetaria y demás. Lo que creo que le falta y creo que le sigue faltando es convencernos a todos de que dólares no van a faltar. Claro. Nosotros decimos que el gobierno ganó en estos días el partido de los stocks, pero Sí. todavía le queda por jugar el partido de los flujos. Y tiene que ver con eso, es qué va a pasar con la oferta y la demanda en Argentina de dólares para garantizarnos a todos y quedarnos, no digo tranquilos, pero sí con la expectativa de que esta economía va a generar los dólares suficientes para funcionar. Creo que eso es lo que le falta. De hecho, estas nuevas medidas que se están por anunciar, que para que circulen los dólares más libremente, etcétera, en algún punto demuestra la resistencia que tenemos los argentinos a desprendernos de los dólares que ya tenemos, precisamente por eso, por la sensación de que en Argentina siempre faltan dólares. Sí, creo que también, sin dudas, el argentino, hay un dato que está circulando, creo que es cierto, que los argentinos somos el país que más dólares per cápita tiene por fuera de Estados Unidos. Entiendo que es un dato de la Reserva Federal. Que tiene que ver con muchos años en el que la política económica nos hizo trampa. Al final eso es inflación y devaluación. Entonces, tiene que ver con eso. Pero yo creo que obviamente el gobierno está lidiando con muchos años de muchos errores en Argentina, estamos hablando de décadas, Sí. pero también creo que el gobierno no ha sido tan contundente como, te digo, en convencernos de los pesos con el tema de los dólares. Y tiene que ver con la discusión del atraso cambiario, tiene que ver con un montón de ¿Vos cosas. lo habés atrasado piso o techo? Es que la pregunta para mí está equivocada. Mira. No es si está atrasado o no está atrasado, es si es sustentable el atraso. Si uno mira un poquito más allá, a partir del 2027, 2028, quizás un tipo de cambio como este sea de equilibrio. Un tipo de cambio real, ¿no? Claro, No sí, estamos sí. hablando de los 1100 y No, pico de bueno. hoy nominales, sino un tipo de cambio real de hoy, por ahí es de equilibrio. Porque tendríamos Porque supuestamente tendríamos muchos dólares, la vaca muerta minería. que te va a traer Sí. una cosecha. Sí, la minería recién estaría un poquito más adelante, 2030, 31. Pero si uno mira más adelante, quizás este tipo de cambio sí sea de equilibrio.
La pregunta es si es de equilibrio y cómo construir ese puente hasta ese momento, ¿no? Me parece que para los negocios es más importante esa pregunta. Que en algún punto parece ser un poco a veces el foco de Caputo, que siempre parece estar buscando llegar a ese momento en el que lluevan los dólares. Parece estar remando Pareciera para que llegar. todo el tiempo está comprando tiempo, Un ¿no? poquito a veces. Y quizás el tiempo es para llegar a ese lugar. Mm. Yo creo que el mercado hoy ya le está exigiendo que compre un tiempo un poco más sustentable. Y me parece que no tiene que ver tanto con el tipo de cambio y la discusión del atraso, sino en cuáles son la manera para nosotros la clave de los próximos 6 meses es que el gobierno logre volver a los mercados financieros de crédito voluntario. No tanto por el financiamiento al tesoro y al sector público, sino para destrabar el financiamiento al sector privado argentino que hace más de 20 años que no accede, salvo No, no las algunas grandes empresas algún- que sí, que exceden antes que incluso pero que el gobierno. algunas grandes empresas, Sí, no todas. son Es cierto. poquitas. Las energéticas. Y algún que otro banco. Y no todas. Digo, el año pasado las empresas de Oil and Gas, más YPF Luz, Sí. consiguieron 5.5 billones en Nueva York con economía con cepo y riesgo de 1000 puntos. Por eso no está tan mal. Pero no, y a tasas latinoamericanas. Sí. Necesitamos que eso pase Claro, mucho masivamente. más masivo. Sí. Estaba mirando una presentación tuya más temprano y había un triangulito en el que decía el gobierno algo tiene que ceder. Y estaba el equilibrio, reservas, inflación, crecimiento. Algo tiene que ceder de esas tres. Hasta ahora está cediendo reservas, es clarísimo. Hasta ahora está cediendo reservas sin haber perdido la estabilidad cambiaria. Pero digo, está corriendo ese riesgo. Sí. Priorizando mucho inflación y tratando de mantener el crecimiento. Eso es hoy cómo se va funcionando. Creo que ese va a ser el equilibrio hasta las elecciones. Siempre las elecciones y la política mueven eso, lo charlábamos antes de ponernos a conversar acá. Pero creo que el gobierno podría cambiar o hacer menos fuerte ese trade-off entre los tres objetivos si logra acceder a los mercados financieros internacionales y abrir la economía para que el sector privado pueda generar los dólares que necesita la economía argentina para invertir. Necesitamos ahorro externo para poder invertir. Esa es. ¿Qué tanto ruido genera en las elecciones? Otra vez, no tanto en el mercado financiero, ya sabemos que todos están mirando, obviamente, qué gobernabilidad, qué capacidad de seguir impulsando reformas va a tener el gobierno, pero en las empresas, en el día a día, el autopartista, ¿está mirando lo que pasa en octubre? Mira, el otro día discutíamos con mi equipo. Para nosotros hay 4 tipos de inversores que están mirando a Argentina adentro y afuera. En lo financiero tenés el de corto plazo, que está mirando la ganancia del mes, de 3 meses. El de más mediano y largo plazo no mira algo distinto al de la economía real. Porque está mirando la elección, pero también está mirando que el cepo no vuelva, o que salga el cepo por completo y la amenaza de que vuelva. Está mirando 2-3 años de inversión. El de la economía real, tenés 2 tipos de economía real. El que está invirtiendo y sabe que el repago de su inversión es rápido, que es lo que ha pasado en Argentina en los últimos 20 años. Inversiones que se repagan en 2 a 4, 5 años, con lo cual el riesgo es corto. Y las inversiones más fuertes, que tienen que ver con sectores que por ahí empiezan a recobrar lo que invirtieron dentro de 5 o 6 años y por un plazo de 30. Sí. ¿No? Entonces te diría, todos están mirando la elección, pero no a todas les hace el mismo ruido. Y creo que tenemos que convencer a los 4, pero sobre todo al último, al que te tiene que traer los 8 billones de la minería de cobre, al que tiene que traer esos tipos de proyectos que cambian estructuralmente la Argentina. Y que de hecho, en definitiva, están más saliendo que entrando esos, porque si uno mira las inversiones, por ejemplo, en Vaca Muerta, hay mucho empresario local, mucha empresa grande local que entra, y otras que se fueron ya, listo, ya está, esto se acomodó, yo ya superé todo lo que tenía que superar, no quiero saber más nada, y hay otros Vaca Muerta en el mundo. Sí, pero Vaca Muerta ya desde el principio es un juego de jugadores nacionales que se han consolidado muy bien, con socios internacionales en algunos casos, y los proyectos más grandes de Vaca Muerta, que son los que vienen para adelante, todos tienen un socio internacional.
donde quizás el riesgo local, de operación local, lo está corriendo un YPF, un Tecpetrol, un Prospetrol, un Vista, vamos a considerarlo argentino, ¿no? Sí, claro. Pero y el socio internacional lo que hace es abre mercados. Me parece que ese modelo está funcionando. No sé si estoy tan de acuerdo con la afirmación de que se han ido empresas del sector energético. Y si se fueron, bueno, será, Sí, alguna será siempre tiene algún otra movimiento. oportunidad. No, pensando En el caso de minería, Petronas, en el caso de Exxon. minería no puede No. pasar. No hay ninguna empresa argentina que tenga la capacidad para poder hacer las inversiones que hay. Y ahí, si vos mirás en el mundo, los jugadores de cobre no son muchos. Son No. 4 o 5 empresas. Y con el último mega descubrimiento, Sí, que ya en el sector ya lo ya lo conocía. conocía. Sí, la novedad tuvo que ver más con que Hay hay. mucho más de lo que se pensaba. Sí, y que le da una escala importante para poder hacer todas las inversiones que hay que hacer en infraestructura y demás, pensando que además el consorcio de empresas que tiene todos esos yacimientos es el mismo. Entonces eso le da mucha más factibilidad a tener que hacer todas las obras civiles que hay que hacer para poder sacar ese producto. Cada vez que pienso en cómo trabajan ustedes, digo, ¿cómo harán para hacerle proyecciones a sus clientes en una economía como la Argentina? Este año 5% parece que está tranquilo. ¿Te animás a hacerles proyecciones serias 2026, 2027? ¿O siempre es, si pasa esto es así, 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 pero puede pasar todo lo contrario? A ver, hay un defecto de la profesión, pero también demandado por el cliente, que es crear escenarios que Sí. dependen de esos supuestos. Pero por eso, la Argentina no puede no hacer En escenario. Argentina lo que tenemos es que los escenarios son muy extremos y que los números todavía son muy grandes. Nosotros venimos acostumbrados a decir, bueno, la inflación es 130 y si es 115, el cliente Estuvimos cerca, el cliente no estuvimos te cerca. castiga por eso. Si vamos a una economía mucho más normal, vamos a tener que hablar de inflación de 15 más menos 1. No vamos a poder errarle por 5, ¿no? Que en algún punto es lo que les pasa a las empresas en esto que hablábamos al principio, el cambio de modelo. Ya la inflación y las distorsiones no disimulan otras cosas. Y Exacto. eso no es tan fácil para... No es tan fácil y tampoco va a simular nuestros errores No, de claro. proyección. El problema que tenés en Argentina es que los modelos econométricos y todo lo que uno hace para tratar de que eso sea lo más preciso Sí, posible, al haber habido tantos cambios, muchos estructurales, se rompen las relaciones de variables. Entonces se hace muy difícil sí. no agarrar lo que te da el modelo y después con intuición acomodarlo. Esperemos que la Argentina que viene nos permita poder que esas relaciones sean mucho más duraderas y mucho más estables para poder tener menos, tener mucho menos, basarse Error, mucho sí, menos en claro. la intuición Que y en que los que en datos. el método y el dato. De todos modos, yo te voy a preguntar para cerrar por tu intuición para los próximos años. Yo soy optimista. Próximos meses, Yo soy mejor. optimista. Yo creo que los próximos meses va a ser que vamos a tener 2 meses más o menos como estamos. Si el gobierno logra abrir los mercados financieros de crédito, creo que vamos a tener un año más tranquilo. Si no sucede hasta la elección, podemos tener un poquito de ruido y volatilidad, como suele suceder. Y si después de la elección el gobierno sí logra abrir los mercados y terminar de levantar el cepo, creo que vamos a tener un buen 2026 y un buen 2027. Gracias. A vos.